placer para mí encontrarme en el día de hoy compartiendo con estudiantes, profesores y familiares que nos acompañan. Bienvenidos todos a este espacio. Estudiantes, ¿ya tienen preparado su libro de texto y la libreta de notas? Comencemos. En la unidad pasada, ustedes estudiaron el equilibrio molecular, formado por sustancias moleculares en estado de equilibrio generalmente gaseosa. Pero existen otros sistemas de equilibrio donde las sustancias están en disoluciones y las partículas que los forman son iones. A este tipo de sistema en equilibrio se le llama equilibrio iónico. Y en el día de hoy vamos a comenzar estudiando la unidad número 3, equilibrio iónico. El equilibrio iónico. El equilibrio iónico está presente en casi todas las reacciones químicas que ocurren en la naturaleza, en las industrias e incluso en los organismos vivos. En secundaria básica estudiaste que las disoluciones de los hidróxidos de sodio, las sales y algunos hidrógenos volátiles conducían la corriente eléctrica. Esto se debe a la movilidad de los iones en el sistema. La teoría de la disociación electrolítica plantea y clasifica las sustancias en electrolitos y no electrolitos. En el día de hoy vamos a comenzar con el estudio de los electrolitos, cómo se clasifican, cuáles son los tipos de electrolitos, es el tema de la clase de hoy. Clasificar e identificar los tipos de electrolitos según su fortaleza y solubilidad. Notación iónica y representar la expresión de la constante de disociación iónica, epígrafe 12 y 13 del libro de texto de 11º grado. Ahora los dejo para que copien el tema. Son las sustancias que fundidas o en disolución acuosa se disocian en iones y conducen la corriente eléctrica. No le voy a dar tiempo para que lo copien, pero que lo tienen en su libro de texto. No electrólitos son las sustancias que fundidas o en disolución no se disocian en iones y son ligeramente conductoras de la corriente eléctrica. ¿Qué sustancias se consideran electrólitas? Se consideran electrólitos las sales, los hidróxidos metálicos, los hidróxidos no metálicos y los hidrácidos. Ahora bien, es importante que cada uno de ustedes sepa que según la conductividad eléctrica, que es la que determina la conducción de los iones en una disolución, entonces vamos a observar la siguiente tabla. Donde aparecen 3 tipos de disoluciones de electrolitos y cada una de ellas enciende el bombillo en un sistema cerrado de diferentes formas. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a la disociación de los iones. En el caso del hidróxido de sodio, la intensidad del bombillo es fuerte. En el ácido acético es poco intensa y en el carbonato de bario es prácticamente no ilumina el bombillo. Esto nos permite clasificar los electrolitos en electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Vamos a observar el siguiente cuadro donde viene un resumen de ello y lo van a copiar cada uno de ustedes. Ahí aparecen los electrolitos fuertes. La clasificación, electrolitos fuertes, electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes se disocian en iones, los electrolitos fuertes son buenos conductores de la corriente eléctrica y los electrolitos débiles se disocian muy poco y son ligeramente conductores de la corriente eléctrica. Un tiempo para que copien el resumen.
Ya. Aquí hay que tener en cuenta, en ese cuadro resumen que ustedes tienen, que copiaron, que las disoluciones se disocian en iones y son buenas conductoras de la electricidad. Ahora vamos a observar que existe una constante que es quien determina el grado de disociación de esos iones. Es la constante, el grado de disociación iónica, y se representa por la letra alfa, como aparece ahí. No es objetivo del grado calcularlo porque aparecen registrados en algunas tablas. En la siguiente imagen aparece el grado de disociación iónica multiplicado por 100. ¿Qué significa esto? Que el porcentaje de disociación iónica es el que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque el grado de disociación iónica es muy pequeño, su valor menor que la unidad. Y esto nos permite, con el porcentaje de disociación iónica, calcular y determinar qué características tienen esas sustancias que se disociaron en iones. Vamos a observar la siguiente tabla que aparece en su libro de texto 3.2. El porcentaje de disociación iónica. ¿Qué información nos brinda esta tabla? Vamos a observar, ahí aparecen diferentes concentraciones con su unidad moles litro a la -1, y aparece el porcentaje de disociación iónica del ácido acético y del ácido clorhídrico. Ahora bien, vamos a observar la primera fila que aparece. Vamos a observar la primera fila que aparece en la tabla, donde el ácido acético tiene un porcentaje de disociación de 1,3% y el ácido clorhídrico de 91,8%. ¿Qué nos quiere decir esta información? Que por cada 100 moléculas de ácido acético que se disociaron, solo se disolvieron, discúlpenme un momento, por cada 100 moléculas de ácido acético que se disolvieron, solo se disociaron 1,3%, y del ácido clorhídrico un 91,8%. En el caso de la segunda concentración, que es 5 por 10 a la -2, el porcentaje de disociación iónica es de 1,9 en el ácido acético y de 93,6, y así pasa con el segundo. ¿Qué conclusión? ¿Cuál es la primera conclusión que podemos sacar de esta tabla? La primera conclusión que podemos sacar de esta tabla es que a medida que disminuye la concentración de los electrolitos, ¿qué le pasa al porcentaje de disociación iónico? Aumenta en el ácido acético y aumenta en el ácido clorhídrico. Esa es la primera conclusión de la tabla. La segunda conclusión de la tabla, ¿cuál es? Que el ácido nítrico es un ácido como débil y el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Ya copiadas las conclusiones de la tabla, vamos a seguir con la siguiente tabla que aparece en su libro de texto, que es la tabla 3.3, fortaleza y solubilidad. ¿Qué me indica esta tabla de fortaleza y solubilidad? Que cuáles son los electrolitos que son fuertes y cuáles son los electrolitos que son solubles. Esta tabla es para aprender a trabajar y a identificar cada una de los electrolitos que aparecen ahí en la tabla. En el caso de los ácidos, dice que es fuerte el ácido clorhídrico, que es el primero que aparece ahí en la tabla. Y soluble, todos excepto el silicio, el estaño y el antimonio. Y así sucesivamente con los ácidos, con las sales y con los hidróxidos metálicos. Ahora bien, para representar la fortaleza y solubilidad de los electrolitos se emplea la notación iónica. Notación iónica que, como su nombre lo indica, estamos analizando y vamos a predecir cuáles son las disoluciones y cómo se clasifican y cuáles son los tipos de electrolitos. Vamos a observar que en la tabla 3.4 de su libro de texto aparece la representación de los iones, de los electrolitos. Ahí aparece el primer tipo, que es fuerte y soluble. ¿Qué quiere decir este primer tipo de fuerte y soluble? Y aparecen los iones al lado y debajo aparece representado el ion sodio y el ion cloro.
¿Cuál es, qué nos dice este tipo de representación o el tipo de electrólito? Discúlpeme. Ahora, nos dice que en sus disoluciones solo existen iones, que toda la masa de sustancia que se disolvió se disoció en iones. Por eso la representación del primer tipo de electrólito es el sodio, el ion sodio y el ion cloro. Vamos a observar en el segundo tipo, que es débil y soluble. Ahí aparecen moléculas en equilibrio con iones. ¿Qué significa esto? Que toda la masa de la sustancia que se añadió al disolvente se disolvió, pero no toda se disoció en iones. Por eso está la molécula en equilibrio con los iones. Aparece el ácido acético en equilibrio con sus iones hidrógeno e iones cloro. Y vamos al otro tipo de electrólito, que es poco soluble. Los poco solubles aparece el sólido en equilibrio con los iones. ¿Qué quiere decir? Que toda la masa de sustancia que se añadió no se disolvió, sino que quedó en estado sólido. Pero una pequeña parte se disoció en iones de esa que se disolvió. Por eso aparece la representación del sulfato de bario en equilibrio con el bario, los iones bario y los iones sulfato. Ahora bien, existe una constante de equilibrio que es solamente para los electrólitos débiles y solubles. Esa constante de equilibrio es la constante de disociación iónica y se representa por la letra Ki. Ahí es la representación de las concentraciones de los iones con la concentración de la sustancia. Nosotros no vamos a calcular la constante de disociación iónica, solamente la vamos a representar, por eso le estamos poniendo un ejemplo aquí, el del ácido acético representado en equilibrio con sus iones hidrógeno y iones acetato, y la representación quedaría así, de esa forma: la concentración de los iones hidrógeno con la concentración de los iones acetato y con la concentración de la disolución. Ahora bien, vamos a la tabla 3.5. Esto es un resumen de la tabla 3.5 que aparece en su libro de texto. Solamente estoy representando los electrólitos y la constante de ionización de esos electrólitos que están ahí. ¿Qué información me brinda esta tabla? La información que me brinda esta tabla es que el ácido nitroso tiene mayor constante de ionización que el ácido cianhídrico y que la fortaleza del electrólito disminuye a medida que pase del ácido nítrico al ácido cianhídrico. Esa tabla aparece en su libro de texto, por eso no la vamos a copiar. En su libro de texto aparece la tabla con la notación iónica y la representación de la constante de disociación iónica. Eso no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, hasta aquí nosotros hemos estado hablando de los electrólitos. ¿Qué importancia tendrán los electrólitos para los organismos vivos? ¿Y cuáles son los electrólitos que están dentro de los organismos vivos? Los electrólitos son importantes. ¿Por qué? Porque ayudan a equilibrar la cantidad de agua en tu organismo, el nivel ácido base pH de tu cuerpo, transportan nutrientes al interior de tus células y aseguran que tus nervios, músculos, corazón y cerebro funcionen correctamente. ¿Cuáles son esos electrólitos? Los electrólitos entran al organismo no como elementos sino como minerales, como sales. En ocasiones, cuando tenemos vómito, cuando tenemos sudoraciones, cuando las personas orinan mucho porque están enfermas, pierden esos electrólitos. ¿Y cómo nosotros podemos recuperar esos electrólitos en el organismo? Lo podemos recuperar ingiriendo alimentos o abundantes líquidos, pero esos alimentos tienen que contengan principalmente los alimentos como el apio, dentro de las verduras, dentro de los frijoles, dentro de las ensaladas, los vegetales. Eso es muy importante. Ahora,
Cuando hablamos de organismos vivos, estamos hablando de todas las animales y personas, ¿no? Para los animales también es importante. ¿Por qué? Porque la ausencia de esos electrolitos en los animales puede causarles hasta la muerte. Ahora nosotros vamos a observar un pequeño video donde se hace un resumen general sobre las propiedades electrolíticas de la sustancia y cómo se clasifican, y lo vamos a ver ya experimentalmente. Hola, muy buen día y bienvenido a Conocimiento en un Clic. El día de hoy hablaremos sobre las propiedades electrolíticas. Todos los solutos que se disuelven en agua se agrupan en dos categorías: electrolitos y no electrolitos. Un electrolito es una sustancia que cuando se disuelve en agua forma una disolución, la cual conduce electricidad. Un no electrolito no conduce la corriente eléctrica cuando se disuelve en agua. En la siguiente imagen puedes observar un método sencillo y directo para distinguir entre electrolitos y no electrolitos. Como podemos apreciar, se colocan un par de electrodos inertes. Esto quiere decir que no reaccionen con la disolución. Para ello podemos usar electrodos de cobre o platino. Dichos electrodos los sumergimos en un vaso con agua. Para que el foco que tienen estos vasos se encienda, la corriente eléctrica debe fluir de un electrodo al otro, para así cerrar el circuito. El agua pura es un conductor muy malo de electricidad. Sin embargo, tan pronto le agreguemos una pequeña cantidad de cloruro de sodio, el foco se encenderá en el momento que la sal se haya disuelto en el agua. Esto a su vez hace que el cloruro de sodio se disocie en iones de sodio y cloro. Los iones de sodio se dirigen hacia el electrodo negativo y los iones cloro hacia el electrodo positivo. Este movimiento establece una corriente eléctrica que equivale al flujo de electrones a través de un alambre metálico. Como la disolución de cloruro de sodio conduce electricidad, se dice que el cloruro de sodio es un electrólito. El agua pura contiene muy pocos iones, por lo que no puede conducir electricidad. Si usamos 3 cantidades molares de sustancias disueltas en agua, nos daremos cuenta que existen electrolitos fuertes y débiles, ya que no todos los focos se iluminan con la misma intensidad. Una característica de los electrolitos fuertes es que en disolución se supone que el soluto se disocia al 100% en sus iones. Estamos en condiciones de realizar un ejercicio. El ejercicio plantea: consulta la tabla 3.3 del libro de texto y clasifica los electrolitos siguientes. Vamos a clasificarlo en electrolitos fuerte y soluble, poco soluble y débil y soluble. Ahí aparecen los electrolitos. Le doy un tiempo para que copien el ejercicio y lo resuelvan. Entonces vamos a chequear el ejercicio para ver si ya lo resolvieron correctamente. Fuerte y soluble: el ácido nítrico, el nitrato de potasio, el hidróxido de sodio. ¿Coincidieron con esa respuesta?
Muy bien, vamos a ver entonces el débil y soluble. El cloruro de hierro 3, el ácido acético. Poco soluble, el hidróxido de sodio y el hidróxido de bario. A comprobar ahora si todos tienen el ejercicio de esta forma resuelto. Muy bien, entonces vamos a orientar un estudio independiente para que lo realicen cada uno de ustedes en sus casas. El ejercicio 3.5 al 3.8 de su libro de texto de 11º grado. Su libro de texto de 11º grado. Ejercicios 3.5 y 3.6 están relacionados con identificar los tipos de electrolitos en fuertes y solubles, débil y soluble y poco soluble. El ejercicio 3.7 y 3.8 están relacionados con la representación de la constante de disociación iónica y la representación de la notación iónica en diferentes ejemplos, pero como lo hemos visto en la clase de hoy. Entonces les dejo un tiempo para que copien los ejercicios. No quisiera terminar sin mencionarle, si tienen acceso a las redes, que busquen todo lo tratado en el día de hoy sobre el equilibrio iónico, electrólito, no electrólito, cómo se clasifican en el portal de Cubeduca. Y si tienen alguna duda, pudieran estar trabajando con el repasador virtual, haciéndole las preguntas para aclarar esas dudas. Bueno, hasta aquí el encuentro de hoy. Agradecerle a cada uno de ustedes que estuvieron conmigo hoy y recordarle mantener todas las condiciones higiénico-sanitarias y cuidarse cada uno de ustedes para que nuestro país pueda salir de esta etapa tan difícil en que estamos. Hasta un próximo encuentro.